El Senatus Inmaculado Corazón de María de El Salvador invita a los socios de la Legión de María a la siguiente formación de oficiales con el tema Los Estatutos. Parte 4. Comentado por el hermano Pablo Rivera. Queridos hermanos legionarios, bienvenidos a este nuevo video en que, como ya vemos, estamos haciendo un repaso por los estatutos. Para avanzar, pues me gustaría evitarme un poquito el preámbulo. Ya tenemos este es el cuarto de una serie hasta que terminemos los estatutos y tengamos una mejor idea de qué implica esto que es ley de la Iglesia. Y entonces, sin más, pues nos vamos al artículo que terminamos de ver el artículo 28, pasamos al artículo 29. Dejamos a un lado quizás el tema de los oficiales porque a continuación vamos a hablar otro tema. El artículo 29 dice: los corresponsales de un consejo superior, nombrados por el consejo, hacen la función de llevar a cabo en su nombre la supervisión de los consejos afiliados distantes. El corresponsal se mantiene en contacto regular con el consejo y con las actas recibidas mensualmente prepara un informe que presentará en la reunión del Consejo Superior cuando le sea requerido. Asiste a las reuniones del Consejo Superior y toma parte de los temas de que traten. Pero, a menos que sea miembro de dicho Consejo Superior, no tiene derecho a voto. Mire qué interesante, un elemento tan importante como son los corresponsales podrían no tener voz ni voto en un proceso electoral del consejo que le ha nombrado, del consejo al cual le sirve. Esto pasa lo mismo, por ejemplo, como si un consejo forma un comité de extensión y otro de cultivo, o un mismo comité de extensión y cultivo, o forma cualquier otro comité. Hoy, pues en estos tiempos, de repente el apoyo auxiliar a los oficiales resulta de mucha importancia, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una modalidad de hacer las juntas en la cual procuramos que las cosas queden claras. Hace, quiero ver, 6 años, ya unos 8 años, el Senatus tenía una forma muy diferente a la actual de hacer las juntas. La agenda es la misma, o sea, es decir, eso no es lo importante que ha cambiado, sino algunos aspectos que han sido una mejora importantísima. Yo recuerdo de que antes habían unas hermanas, sobre todo las hermanas de edad mayor, llegaban a la junta de senatus y mientras leían un informe, el acta, a veces hasta la lectura espiritual, algún informe que presentaba algún consejo, algún presidium, pues ahí empezaba la hermanita y a dormir. Se dormía. Y entonces, y por otro lado teníamos algunos oficiales que no levantaban la voz, rendían sus informes
y una vocecita que por Dios. Y en algunos casos sacaban una bocinita de unas maquinitas extrañas, una cajita con un micrófono por ahí alámbrico que había que tenerlo casi como colgado, y entonces había que hacer cosas para ver de que la gente le pusiera atención. Se dormían y quienes hablaban no era muy favorable su voz para que la gente estuviera atenta de la reunión. Entonces resultaba que pues de repente hubo necesidad de cambiar el método del sonido. Se le preguntó a la asamblea si se podría comprar una computadora. Se compró una laptop. Estuvieron de acuerdo, porque todas esas cosas hay que cuestionárselas a ellos para que no digan de que uno se dispara y hace las cosas a su antojo, ¿verdad? Sobre todo porque son cosas que de repente se arruinan. Y si se arruinan, pues que no le vayan a decir, mire, usted compró esa cosa y ni sirve, más el gasto que nos hizo hacer y ni sirvió. Y por lo menos esto es una responsabilidad de los que toman las decisiones, ¿no? Que es la asamblea. Si la asamblea dice hágase, pues nos vamos y lo hacemos. Entonces se compró un proyector, una computadora, una bocina, una bocina, y ya con eso mejoramos algunos aspectos. Especialmente para entonces yo era el tesorero del Senatus y a mí me importaba mucho que la gente viera, ¿verdad? Viera cuál fue su aporte económico que dio el mes pasado, que no me haya equivocado yo. Y otro de los detalles que fuimos aprendiendo ahí en el manejar de la computadora esa, bueno, yo tenía la mía, siempre he tenido otra, pero fuimos aprendiendo por ejemplo, a proyectar los recibos, ¿no? Tal vez los recibos estaban ahí, pero a la hora de proyectar el informe de tesorería, si me decían, mire, y el recibo de tal cosa, sí, cómo no, con un clic, también con un clic, ahí mismo les proyectaba los recibos. Había un enlace para eso, porque donde decía se compró, se pagó tal cosa, las letritas aparecen en azul, solo tocaba esas letritas y ya me aparecía el recibo cualquier recibo que me pudieran preguntar. Y entonces de esa manera generamos un interés en la gente en estar despiertos y estar viendo ahí. Incluso generé yo una agenda donde prácticamente todo va ahí, ¿no? Ahí mismo se proyectaba la lectura del manual, ahí mismo se proyectaba la lectura espiritual, ahí mismo se proyectaba el acta. El acta nos ha servido mucho porque aun cuando la hermana secretaria se equivoque o no entienda bien una situación, al final que está leyendo en el acta, ¿no? De repente a cualquiera que está leyendo se le traban las carretas. Pues entonces la gente ya estaba viendo hacia arriba, hacia donde estaba proyectado la imagen, y podía estar leyendo el acta. Incluso eso permite analizar un poco más lo que se está diciendo, lo que se está leyendo. Nos puede generar más retentiva, y por esa razón también les pedimos y seguimos con eso, pero de repente alguno no participa, no colabora en este sentido, ¿no? Pero que al informar, al presentar un informe de un consejo o de un presidium, también lo pedíamos en una memoria el informe para que pueda también ser proyectado y la gente tuviera mejor participación, tenga mejor participación en los comentarios relacionados con el informe. Todo
eso se proyectaba ahí, prácticamente toda la agenda. Eso permitía, como les digo, mantener a la gente más pendiente. Entonces, continuando aquí con esto, los corresponsales de un consejo superior nombrados por el consejo hacen la función de llevar a cabo en su nombre la supervisión. La supervisión hacia los demás consejos es algo muy importante. En El Salvador yo la recomiendo mucho porque parece ser de que hemos pasado mucho tiempo sin formación, hay nuevos oficiales y de repente estos aprenden de lo que ven y practican lo que ven, y a veces lo que ven no es lo correcto, no es lo que está pegado al manual, y entonces no se atreven como a restablecer el orden que el manual reclama, ¿no? Los principios de la Legión pues se van haciendo a un ladito porque como el presidente y yo, como soy nuevo oficial, apenas tengo un par de meses, ellos tienen más experiencia, y con todas esas cositas que se nos meten por la cabeza, resulta que al final pues estamos conscientes de que estamos errando, pero nos quedamos calladitos. Entonces, por esa razón es que la supervisión, y yo mis saludos hermana Purificación García de Madrid, a ver cuándo la podemos ver, pero que me encanta cómo esta hermana, que es quien es nuestra corresponsal para el Senatus del Salvador desde el Concilio, que tiene constantemente la actitud de señalar aquellos puntitos en que con palabras suaves, ¿no? Nos está diciendo, se equivocaron en eso, o lo otro estuvo muy bien. Claro, tiene que indicarnos en qué debemos mejorar. Y lo mejor que podría suceder es que un consejo, cuando recibe un consejito, ponerlo en práctica, recordarlo para la siguiente, ponerlo en práctica, porque de esa manera vamos a continuar sujetos a los principios fundamentales de la Legión. El corresponsal mantiene el contacto regular con el consejo, y las actas que se reciben, mire, allí es otro detalle. El manual reclama que se mande al Consejo Superior un acta. A partir de esa, el corresponsal, en el caso de que se tiene un corresponsal de por medio, o los oficiales de los consejos deberían formar, por ejemplo, un equipito de supervisión, un equipito que mantenga la disciplina, o un equipo que sea que mantenga, que se encargue de eso, ¿verdad? De leer las cartas y generar un comentario, una correspondencia a los consejos, cuando especialmente, bueno, no solo cuando se han cometido errores, sino también un comentario que halague el trabajo de aquellas unidades que están haciendo bien las cosas, y un comentario responsable, un comentario bien hecho, con las palabras adecuadas, es decir, caritativamente, ¿no? Decirle, mire, hermano, con todo, como dicen los hermanos colombianos, qué pena hermano, pero usted se equivocó en tal cosa, ¿verdad? Qué pena hermano, pero esto lo podemos mejorar. Y esa es la función del corresponsal, superintendencia. Y luego prepara un informe que presentará en la reunión del consejo. Esto es lo que le toca a nuestra hermana Purificación, ver nuestras actas, y de repente cada cierto tiempo tiene que ir a representarnos al Concilio Legionis y llevar la información de nuestras actuaciones
y luego ellos pues reciben nuestra información. Asiste a la reunión del Consejo Superior, ¿verdad? Y toma parte en los temas que se traten, pero no puede ser parte de las personas que emitan voto en los casos de las elecciones, si no es esa persona, además de ser oficial de un consejo, de un presidium que esté directamente afiliado al Consejo Superior al que va, no pertenece a ninguno de sus consejos, no pertenece a ninguno de sus presidios, pero solamente está en calidad de corresponsal. Entonces, si es así, no puede participar en elecciones. Pero si además de ser corresponsal pertenece a las personas facultadas para votar, entonces entra en la votación. Artículo 30. Con autorización de un consejo, también otras personas, sean o no socios de la Legión, pueden asistir a la junta de dicho consejo en calidad de visitas, pero vuelve a aclararse, no tiene derecho a emitir sufragio en caso de las elecciones y deberá guardar el secreto. Se supone que pues quien puede estar ahí normalmente podría ser un socio, pero aquí da la facultad de que pueda llegar una persona que no sea socio de la Legión. Entonces, si usted lleva a una persona así en calidad de visitante, no hay problema, solo que habrá que pedirle que por favor guarde el secreto de lo que escuchó en la Junta, de lo que se trató en la Junta. Artículo 31. Un consejo superior puede combinar con sus propias funciones las funciones de un consejo inferior. Un senatus, por ejemplo, podría funcionar también como curia, y en la práctica, dice el manual, así lo hace. Es decir, un senatus es senatus para todos. Pero si nos bajamos un poquito a la condición, el senatus es comisión para las curias, es senatus para las regias, es regia para los comités y es curia para los presidios, ¿verdad? Porque en su función como curia, por ejemplo, el ASIES debe hacerlo a nivel de curia y es específicamente un acto público que deberá preparar de manera especial para sus presidios. Los consejos, pues en el ASIES, pues podrán mandar un equipo de representantes. Artículo 32. Todo legionario tiene derecho a comunicarse de forma privada con su curia o con el Consejo Superior de la Legión al que esté afiliado, su presidium, y al tratar asuntos así comunicados, este consejo debe obrar con prudencia, respetando la posición y los derechos del cuerpo legionario inferior. Es decir, este punto es como delicado. De repente hay personas que quieren expresar algo y el Consejo Superior debe valorar muchos aspectos. Por ejemplo, la realidad, la veracidad, la delicadeza, la importancia de lo tratado con ese legionario, ¿no? Es necesario que nosotros no le podemos decir, no, usted pertenece a ese consejo inferior y usted se tiene que entender con los oficiales de ese consejo. A veces los problemas no se pueden resolver cuando
esto que es una especie de conducto regular falla. Conducto regular de comunicación. Es decir, si el problema precisamente son los oficiales de ese consejo, un legionario cuando ve que se está generando un problema, se están saliendo de las normas, se están cometiendo acciones que no deben suceder dentro de la legión, se están practicando situaciones antirreglamentarias, irregulares, lo que sea, y lo están haciendo, por ejemplo, los oficiales del consejo al cual pertenece este hermano. Entonces él tiene aquí el manual le da, los estatutos le da la facultad, y el manual también lo hace, de superar ese punto, hacer a un lado, digámoslo así. Imaginémonos que él está consciente de que no va a tener la respuesta necesaria con sus oficiales de su consejo. Entonces aquí le da la facultad de irse con el consejo superior al consejo del cual pertenece él. Y entonces, pues los oficiales del otro consejo, del consejo superior, deben tener oídos atentos también y prudentes. Deben escuchar a este legionario, valorar la importancia de lo que está presentando o denunciando, o de lo que está informando simplemente, y actuar. Allí, pues, es una facultad abierta para todo legionario que considere que es necesario hablar con los oficiales de más arriba. Artículo 33. Todo legionario tiene el deber de ayudar económicamente al Consejo Superior Inmediato. Todo legionario tiene el deber de ayudar económicamente, pero eso sí, también, sobre todo, tiene el deber de ayudar bajo ciertos criterios que ya el manual establece. No se me va a ocurrir, no se me puede ocurrir a mí decirle, miren, ustedes todos tienen que darme $100. No. Debe haber un justificante para eso. Si el Consejo Superior tiene necesidad especialmente de generar un evento evangelístico o PPC o algo así, y necesita tener un soporte económico, pues puede solicitarlo, y todos tienen el deber de colaborar en ese sentido, ¿verdad? Pero llevando también un control específico, que lo colectado se usa específicamente para los fines para los cuales haya sido solicitado. Pero también en ese sentido debe hacerse ¿cómo se llama? Las colectas secretas, los superávit y las aportaciones de los consejos a su consejo inmediato superior. Artículo 34. Cada socio debería contribuir de manera franca y libre a la discusión de los asuntos o problemas del presidium o consejo al cual pertenece. Así pues, como norma, ningún socio debe ser pasivo. Todos deben aportar en algo. Es penoso que de repente hemos escuchado un informe y se pregunta, mire, ¿y ustedes qué opinan? El silencio. Nadie habla, todos se quedan callados. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué suceden esas cosas? Es que mire, hermano,
A veces nosotros somos tan miserables, que le damos a nuestra Madre Santísima, a Dios. Es que los católicos somos así, ¿verdad? Lo más mínimo. Si vamos a misa, la monedita más negrita, aquella que nos encontramos por ahí, el dolarito, lo más, damos lo menos. Y el Padre ni ha dicho, pueden irse en paz, que ya van para afuera, porque ni dinero ni tiempo queremos darle, ¿verdad? Por eso a veces, aunque hay oportunidad, el día jueves está vacía la iglesia en la hora santa. Y en la Legión, no hombre, hay unos hermanos que son locos reloj. Llegan corriendo, ponen la junta y se preparan el altar y hacen la junta al trote y vámonos. Mejor antes y no después. Y en la junta de consejos, algunos llegan tarde, cuando llegan, y todavía quieren venir más temprano. Llegan tarde, no participan en la oración, no quieren participar en el rezo del rosario. Qué pena, y especialmente a veces que un oficial no rece. Eso es penoso, ¿no? Que no rece el rosario, por Dios. Y llegan y ni siquiera rezan las oraciones preliminares. Llegan y se sientan ahí. Ya vine, ya estoy aquí. Y no se acuerdan de que al llegar deberíamos rezar el rosario, deberíamos llegar puntuales. Es una de las ordenanzas fijas. Deberíamos llegar a tiempo. Deberíamos llegar bien dispuestos a participar. Pero resulta de que con tal de que la junta, ay no, yo si hablo, o sea, va a ser más larga, no, mejor no. Siempre de miserables. No queremos regalarle, pero ni una gotita de saliva a la junta, porque no, me voy a quedar deshidratado. No, hermanos, seamos abiertos, seamos como cuando estamos en esas tardes de café con alguien por ahí, unas platiconas que por Dios se nos va el tiempo y no nos damos cuenta, ¿no? Y entonces, y eso deberíamos hacerlo por nuestro Dios, por nuestro Padre Celestial, por nuestra Madre Santísima, por amor a Jesucristo, de poder hablar, de compartir, de ver de qué manera mejoramos, porque a veces nos quedamos callados a pesar de que estamos viendo cositas que no están bien hechas y que las veo yo, y bien puedo sugerir que cambiemos nuestra actitud. Entonces deberíamos colaborar, deberíamos participar de la discusión. Dice aquí, miren este tema, esta palabra. A veces sí, fíjense, para ponernos de acuerdo es necesario que discutamos, pero es mejor que discutamos a vivir en los errores por quedarnos callados. No seamos egoístas. Uno de las obras de misericordia es dar un consejo al que lo necesita. Y en la Legión necesitamos muchos consejos. Un buen consejo que nos ayude a superar los problemas.
Ahí podemos dar una obra de misericordia. Artículo 35. La nota dominante de cualquier junta debe ser ganar por convicción y no vencer a fuerza de votos. Cuando aparezcan las diferencias de opinión, si los que tienen la mayoría deberían mostrar, dice el manual, una gran paciencia. Bien, aquí en este punto, este es importantísimo. Es importante de que a veces las diferencias pues se ganen de la manera más pacífica. A veces no es posible. A veces no es posible. Pero ¿por qué a veces no es posible? Porque no logramos nosotros hacer que la otra persona nos entienda. Queremos, tal vez tengamos la razón, pero no soy capaz de expresarlo de manera que la otra persona le quede claro cuál es la idea que yo tengo. Y a veces las diferencias pasarán por el tema de los votos. ¿Quiénes están de acuerdo que se haga eso? Y quienes no están de acuerdo, se toman los votos, cuentan los votos y se toma una decisión, podríamos decir, porque la democracia es que la mayoría es la que toma la decisión. Pero dice el manual que cuando aparezcan diferencias de opinión, los que son la mayoría deberían mostrar un poquito de paciencia. Bueno, dice no un poquito, dice una gran paciencia. Porque si fuera necesario, se puede aplazar la decisión para otra junta. Y así, y otra vez cuando el caso lo requiera, para examinar la situación con más detenimiento. A veces en la junta resulta de que llega alguien que súper iluminado y lleva una opinión de algo que los demás no logran comprenderla. Y como no la comprenden, y como son la mayoría, pues no están de acuerdo. Tal vez el que tenga menos opinión a favor tenga la razón, pero el otro no lo entiende, o la mayoría no lo entiende. Entonces por eso es que debe esforzarse quien tenga la idea de llevar una suficiente método de expresión para poder convencer que tiene la razón. Pero si eso no sucede, pues de repente es mucho más importante darse el tiempo para estudiar los pros y los contras. Los socios deberían conocer todos los aspectos del problema. Es decir, si vamos a ir a votación, pues hay que presentar tanto los pros como los contras. Se les animará a orar en busca de luz, sobre todo en esos temas muy espinosos. Antes de decir sí en una elección, en una votación, es necesario invocar al Espíritu Santo. No se trata solo de hacer prevalecer una opinión, sino de buscar humildemente la voluntad de Dios en la cuestión. Así por lo general se conseguirá la unanimidad. Bueno, artículo 36. Siempre que sea posible, los consejos de la Legión de María buscarán respetar los límites eclesiásticos existentes. Mire, en este tema, al parecer, aquí el manual nos deja una ventanita de que pudieran no respetarse. Pero la falta de respeto no debe ser atropellando al obispo. No debe ser a escondidas del obispo. Si yo tengo por alguna razón una situación administrativa en la cual debo traspasar esos límites de una diócesis a otra, los dos obispos deben
saber la verdad y optar si están o no dispuestos. A veces en esas maniobras que se puedan generar en relación a la adecuación de consejos para ver de que la legión esté mejor, pues de repente puede suceder que haya que recurrir a esta maniobra, ¿no? De que alguien que vive en el territorio, en la jurisdicción de un obispo diferente a donde se va a reunir el consejo, pues hay que ir a preguntarle al obispo, ¿no?, si está de acuerdo que este grupo forme parte de un consejo que no está ya dentro de su jurisdicción. Y entonces también a él hay que serle claros, a los dos obispos o a los que estén involucrados, hay que serles claro cuál es la razón. Pero si no hay otra salida, pues entonces, y ellos dan el ok, pues vámonos, hagamos eso. Pero si uno de los dos dice, no, yo no estoy de acuerdo, esta es mi gente, no tiene nada que estar haciendo allá en la otra diócesis, y yo la quiero aquí, yo necesito que esté aquí. Entonces la legión debe respetar eso. Artículo 37. Aquellos consejos que se extiendan más allá de los límites de una diócesis o región eclesiástica deberán solicitar a uno de los obispos de la región que actúe como moderador. Conforme al principio mencionado en los artículos 10, en el artículo 10, inciso 4. Si fuera posible, el obispo moderador debería ser el obispo de la diócesis en la cual se encuentran las oficinas del consejo. Esto quiere decir, hermanos, hermanas, que si, por ejemplo, una regia comparte, tiene cobertura en 2 o 3 diócesis, pues en una de las diócesis se reúne. No es itinerante el salón de las juntas, hoy no está en esta diócesis, el otro mes nos vamos a ir a reunir en la otra diócesis y el otro mes en la otra diócesis. No lo creo, no conozco algo así, pero tiene que estar radicada en una de las 3 o más diócesis en las que esté involucrado. Entonces en la diócesis donde está, hay que ir a hablar con el obispo. Miren, monseñor, usted queremos solicitarle muy respetuosamente que usted actúe en la calidad de moderador con relación al tema de la relación de los otros obispos, ¿no? Usted será nuestro moderador. Cuando se elige un director espiritual, los dos o los obispos involucrados deben saberlo. Y si lo va a nombrar, por ejemplo, el obispo moderador, no tiene que ser a espaldas del otro obispo o de los otros obispos. Tiene que estar conscientes, conocedores. Bueno, aquí en esto pasamos a un literal segundo que dice, se llama Presidias y Consejos de la Legión de María. Vuelve este artículo 38 a decir algo que ya había dicho. La unidad básica de la Legión de María se llama Presidium. Miren qué bonito es la palabra Presidium, significa amparo, refugio. Y esta palabra la podemos encontrar en aquella oración que dice, bajo tu amparo nos acogemos, sub tuum presidium, en latín, sub tuum presidium,
bajo tu amparo. Y esto era también una unidad básica de la Legión Romana. Artículo 39. Cada presidium adopta por nombre un título de la Virgen, algunos de sus privilegios o algún misterio de la vida. Por ejemplo, Nuestra Señora de la Encarnación, podría ser, ¿no? El nombre de uno de los presidium, como uno de los alguno de los nombres que pudiera tener un presidio. Reina de los Ángeles, cualquiera de las letanías podría tomar alguno de las advocaciones de la letanía se puede tomar como nombre de un presidio. Artículo 40. Cada presidium debe afiliarse directamente al Concilio Legionis Mariae. Cada presidium debe afiliarse directamente. Alguien me dice, el Concilio Legionis no tiene presidia. No sé por qué. Si es cierto, no sé por qué. No tiene. Bueno, pero aquí dice que debe estar afiliado directamente como primera opción, porque no es la única. La segunda dice o mediante algún consejo autorizado. ¿Cómo se definirá después? Sin este requisito no pertenece a la Legión de María. En El Salvador, que ha pasado etapas de seguridad, de inseguridad, de violencia, de guerra, de lo que sea, pues algunos presidios por esos fenómenos sociales han quedado separados, alguno que otro por ahí. De repente alguien perteneció a la Legión hace tiempo y por salir huyendo de su territorio se va a vivir a otro, y cuando llega allá, formemos un presidio de la Legión de María y no se afilia. Bueno, si usted me escucha y está viviendo en esas circunstancias, sepa que aunque le llamen Legión de María, ese presidio no pertenece a la Legión de María, no es Legión de María, y que si les gustaría serlo legalmente, pues entonces búsquenos. Aquí en este canal tenemos métodos de comunicación. Llámenos y nosotros veremos de qué manera hacemos los contactos con el consejo más cercano para que pueda afiliarse. 7807-6119 7807-6119 es nuestro teléfono. Escríbanos al WhatsApp, exponga su situación y con todo gusto nosotros le visitamos ahí donde esté, ya sea directamente o indirectamente a través de los consejos afiliados a nosotros. Podemos ir a ver ese caso, ese presidio, nos informa usted qué días se reúnen, a dónde se reúnen, le visitamos y le procuramos afiliar su presidio, porque yo sé de que en muchos lugares hay gente que perteneció a la Legión y le quedó eso en su corazoncito, formó su presidio y ahí está sirviendo en su parroquia, pero no es legalmente de la Legión de María, aunque se llame Legión de María. Por lo tanto, no se fundará, dice, ningún presidio sin el permiso expreso de la curia correspondiente, o a falta de una curia cercana del Consejo Inmediato Superior, o en última instancia con el Concilio en Legiones. Hay presidios que pueden estar afiliados al Concilio en Legiones porque no hay un consejo cercano, y entonces se logran comunicar allá con el Concilio en Legiones y mandan correspondencia y se les afilia de manera directa, como es la primera opción acá. Sin dicho permiso no podrá pertenecer a la Legión, por más que digamos, eso no es Legión. El presidio dependerá directamente de dicho cuerpo de gobierno.
Artículo 41. No se establecerá ningún presidio en una parroquia sin el consentimiento del párroco o del ordinario, conforme al artículo 10. Se invitará al párroco o al ordinario a que presida la ceremonia inaugural. Bueno, no se puede fundar un presidio. Y excelente que un sacerdote participe en la inauguración de un presidio. A veces llegamos, usamos el método columbano, hablamos con el sacerdote primero, conseguimos el permiso, se usa el método columbano o cualquier otro método como la Exploratio Dominicalis, como la PPC, y una vez se va formando el presidio, que no se le olvide a aquellos hermanos extensionistas que para inaugurar el presidio es importante llamar al sacerdote y que nos bendiga este proyecto, que presida la ceremonia inaugural. Artículo 42, inciso 1. El presidio tendrá una junta semanal. Y aquí es donde empezamos nosotros a tener algunas situaciones un poco difíciles, penosas, algo que de repente nos presenta algún problemita, y esto es sobre todo cuando el sacerdote, el párroco, a veces el director espiritual no entiende bien el manual, no lo aplica como el manual lo indica. Porque los problemas no solo son por parte a veces de los socios, ¿verdad? ¿Por qué puede una junta semanal suprimirse? Pues porque no llegan. ¿Por qué no llegan? Pues porque están enfermos. O porque ya son personas mayores y de repente llegan, a veces no llegan, y de repente dejaron de ir la mayoría. Pero si llegan dos hermanos, háganla, desarrollen la agenda, hagan escriban los hechos, preséntenselo a la secretaria o al secretario si no llegó, y que haga el acta. Pero hay que procurar tener siempre la buena actitud de hacer la junta. 3, 4, no se diga, hagan la junta. No debe dejar de hacerse la junta, se pierde mucho. Pero el problema a veces es de que dice el sacerdote, no haga la junta hoy. Y ahí sí ya tenemos una situación un poco difícil, porque se nos está pidiendo ser desobedientes al reglamento. Ahí sí está tremendo. Pero lo recomendable es hacerla siempre, con todos los problemas que esto pueda generar, ¿no? Ser desobediente a un sacerdote no lo vemos bien, no. Pero eso es como cuando, por ejemplo, a un policía viene un jefe y le dice capture a esa persona, y el agente policial va y lo captura sin saber por qué, solo porque recibió una orden. Qué bien que las policías cada vez son más profesionales y preguntan, ¿por qué lo voy a detener? No le puede decir el jefe, no, porque me cae mal, ya me aburrí de ver lo que solo ahí vive, o cualquier razón que no sea la legal. Pero a veces se dan órdenes
los jefes, no solo este ejemplo que le acabo de dar, por todos lados, se dan órdenes ilegales. Y entonces, ¿qué? ¿Vamos a cumplir órdenes ilegales? Vamos a recordar de que esto es ley de la iglesia. Esto está aprobado por el Papa. De repente, si soy obediente a una situación de esas, soy obediente al sacerdote, sí. No voy a hacer la junta por serle fiel a él, por serle obediente a él. Pero estoy siendo desobediente entonces a la asociación y al Papa, que autorizó esta ley. Segundo, la Junta seguirá el procedimiento aquí detallado. Y aquí nos vamos con la agenda, prácticamente. De alguna forma. Tal vez no la agenda que tenga usted en su presidio. La agenda puede variar por territorio. La agenda puede variar por la forma en que fue extendida la legión en su país. La sugerencia que fue llevada por los hermanos extensionistas que llegaron, los misioneros, ¿no? Primero, los socios estarán sentados alrededor de una mesa, en un extremo de la cual se pondrá un altar temporal. No es un altar fijo, no vamos a poner algo ahí que toda la vida va a pasar ahí, ¿no? En un paño blanco se colocará una imagen de la Inmaculada Concepción, flanqueada, es decir, a los lados, 2 floreros y 2 velas encendidas, candeleros con velas encendidas. También se deberá poner el vexilium. Segundo, puntualmente a la hora señalada van a estar los socios en sus puestos y la junta dará comienzo. A este número romano primero, no le faltan más detalles, pero el manual los va a detallar un poquito más. Luego, tercero, se inicia esta junta rezando la invocación al Espíritu Santo, seguido de los 5 misterios del Rosario. Cuarto, tras el rosario sigue inmediatamente la lectura espiritual. Esta debería serla el director espiritual, igual que el rosario, debería ser dirigido por el director espiritual. Así lo dice el manual. Quinto, se lee el acta de la junta anterior. Tras su aprobación es firmada por el presidente. Hermanos, hermanas, presidentes, a veces las diferencias hacen de que el presidente le dice, no, mire, tiene que quitar eso. El acta debe ser lo más fiel a los hechos de la junta anterior. Y si en esa junta hubo una discusión, a veces tenemos como la tendencia a querer, ¿qué les digo? Como maquillar la información, ¿no? Nos da pena de que se den cuenta de que nosotros estamos fallando en algo, pero estamos nosotros conscientes que estamos fallando y como por lo mismo decidimos mejor, no, eso no lo ponga, hermana secretaria, fíjese que se va a ver feo y nos van a venir a regañar los oficiales de la curia. Entonces le dan la orden a la secretaria de que no lo ponga, y como suceden esas cosas, de repente no, pero fíjese que si usted no hace eso que le dije yo, no le firmo. Mire, hermanos, si una vez leída el acta en la junta, toda la asamblea, los demás miembros del presidium o la asamblea de un consejo la aprueban, no hay ninguna firma que estar regateando.
hay que firmar. La asamblea lo aprobó. Tras su aprobación, ya no hay opción. Debe ser firmada por el presidente o la presidente. Y ahí se queda, sin arreglos, sin maquillajes. Sexto, ordenanzas fijas, nos manda al artículo 95, que ya lo leímos, y dice, son leídas en voz alta por el presidente en la primera junta de cada mes. También cuando llega una nueva persona que busca quedarse en el presidio. Luego, séptimo, el tesorero presenta el estado de cuentas. Eso muy sencillo, ¿no? Bueno, digo yo, a algunos tesoreros les da problemas, pero tiene que decir, tener un cuaderno de 3 columnas, o la primera columna debe ser para ingresos, una de egresos y total. Bueno, debe poner fecha de la transacción, el nombre de la transacción, compra de velas, compra de flores, y vamos a detallar en la columna de salidas cuánto se gastó. Colecta de la semana pasada, colecta del día tal, ingresos. Y cada acción debe sumarse al último saldo anterior. Y así vamos a reportar los informes de tesorería en la Junta. Octavo, se presentan los informes de trabajos. En ese sentido podemos hacerlo para colaborarle a la hermana secretaria, que no esté solo escribir y ni vive la Junta por estar escribiendo. Colaborarle en el sentido de que lo llevamos en un papelito. Incluso eso ayuda un poquito, porque si la presidenta tiene mucha gente, ya 14, 15, 16, 18, la Junta se va a prolongar si cada quien está ahí pensando, espérame que hice otra cosita más y que ya no me acuerdo. Mejor anotadito, le ayudamos a la secretaria, pero eso sin quitar que debemos decir nuestro informe, y lo debemos decir de manera que sea plena, ¿verdad? De manera que participen otros también preguntando o sugiriendo o corrigiendo. Luego dice aproximadamente a la mitad, en el noveno, aproximadamente a mitad entre la firma del acta y el cierre de la Junta, los socios rezarán en pie la Catena Legionis. Bueno, a alguien por ahí se le ha ocurrido que la Catena Legionis va a cantar lo que conocemos dentro de la catena como la antífona. Tengo mis diferencias en esa cuestión, porque eso considero de que como no está establecido, pues yo pensaría que mejor nos apeguemos a lo que está claro, ¿verdad? La locución, una breve plática dada por el director espiritual, no debe pasar de 5 a 6 minutos. Ay, esos señores a veces, ¿verdad? Que nos ayudan a entender la situación. La dirección espiritual debe ser para nuestra alma, para nuestro alimento espiritual. Y yo pues me parece que 6 minutos es muy poco, pero media hora, por Dios. A veces en los consejos la gente viene de lejos, a veces se va en el último autobús de regreso a sus casas, y prolongar la Junta
con una locución de media hora, sería buenísimo también, por bien de todos, que el director espiritual lea la lectura, ¿verdad? La lea y la medite y la escriba. Y cuando llegue ahí, va al grano, a decir todo aquello que pensó anteriormente. De manera que, pues, sin que se le olviden todas las ideas, algunas de las ideas que en algún momento se le ocurrió, sin andar tratando de buscar las palabras para poder expresar lo que quiere decir, sin andar dudando sobre si al final lo dije bien, todo lo que dije estaba bien, estaba pegado a las normas o era lo correcto, lo que yo tenía que decir, o que no dije. A veces algún sacerdote amigo me dice, no sé si dije alguna herejía, me dice, pero ya lo publicaron. Y entonces son bromas, me imagino, pero debe el sacerdote, director espiritual, ir, como le dijera, llevar la dirección espiritual de una manera un poquito ordenada. Y en ese sentido, pues, valorar esta circunstancia. El tiempo, a veces estar hablando nos encanta mucho. Si mire usted estas pláticas de 1 hora, pero en este punto sí es necesario de que el director espiritual tenga conocimiento, que debe ser un poco caritativo con los hermanos, especialmente en los consejos. 11. Continúan los informes y demás asuntos de la Junta. Allí deberíamos hablar de los socios auxiliares, ¿no? 12. Tras la locución se pasará la bolsa secreta, la bolsa para la colecta secreta. Es una bolsita que normalmente aquí se usa una bolsita roja. No sé de dónde es, no sé si está en el manual, no lo recuerdo ahorita yo, pero aquí por lo menos nada más habla de una bolsa de tela y que permita meter la mano, y hay una opción, ¿verdad? Debe ser secreta, la gente no debe saber cuánto metí, evitando que los ojos curiosos se hagan ese cuestionamiento, ¿verdad? Meto la mano y deposito pues lo que la providencia me ha permitido poder meter, y a veces pues yo estoy mal económicamente, pues, pero no tiene por qué alguien enterarse. Un consejito: no saque no saque son bromas, yo se lo digo porque en un presidio juvenil nos pasaba, un niño no echaba, sino que retiraba. Pero a veces cuestiones de necesidades, pero se corrigió ese detalle con mucho cariño. Luego tenemos 13. Tramitados todos los asuntos, termina la Junta con las oraciones finales y la bendición del sacerdote. Aquí también es importante que si el sacerdote que no se vaya. Si no, no nos vamos, no se termina la Junta hasta que el Padre nos regale la bendición. 3. Inciso 3. En el manual se podrá encontrar una guía más detallada de la Junta de Presidium. Y terminamos aquí con el inciso 4. Esta guía de la Junta puede ser utilizada para cualquier junta de consejo de la Legión de María con los ajustes adecuados. Estamos abiertos a poder tener una agenda de acuerdo a las necesidades locales. Bueno, quedamos hasta aquí con el artículo 42. Yo termino este video. Espero que hayamos aprendido un poquito y que lo comente por favor, qué le ha parecido, porque hasta ahorita yo no he recibido comentarios. Bueno, hasta este momento que estoy haciendo este video
al respecto de este tema. No he recibido ningún comentario y me gustaría saber qué otro tema le gustaría a ustedes que desarrolláramos. Por ejemplo, los informes, el llenado de la hojita de las visitas, cómo se hacen las actas, cómo se lleva la tesorería de una forma más detallada, cuáles son la dimensión del cargo de vicepresidente, cómo desarrollar bien la vicepresidencia, ¿cómo se llama este tema de preparar, organizar las actividades del siguiente año? Hay veces que los informes nos vienen a decir cosas muy un poquito fuera, ¿no? No puede ser de que, por ejemplo, en el plan de trabajo para el siguiente año de un consejo esté visitar hogares, porque ese es el plan de trabajo de los presidios. Enfoquémonos. Y el plan de trabajo para el siguiente año tampoco está en decir queremos mejorar en esto, queremos no, debemos ser específicos de ser posible, ¿no? Para el siguiente año pretendemos llevar a cabo una jornada de exploración dominical y por todo el mes de abril en una de nuestras comunidades, en las cuales una de las parroquias cercanas donde no hay Legión de María, hasta fundar un presidio. 2. En ese mismo apartado del informe, el plan de trabajo de nuestro presidio, mire qué bonito sería si usted presenta un plan en el que diga: el próximo año, primero Dios, mi presidio lo divido. Hay que soñar con crecer, como soñaba nuestro hermano Franduf, siervo de Dios, que decía a los 3 meses, la Legión de María va a cubrir el mundo, va a llegar a todo el mundo. Mire que fue un desarrollo mucho más rápido que la misma iglesia. Imagínense cuánto tiempo tardó en llegar el catolicismo, el cristianismo a América. Después de Jesucristo, 1400 y tantos años. Cuando San Ignacio dijo, allá en el año, dicen que por el año 107, escribió una cartita que se la dedicó a nuestros hermanos católicos allá en Esmirna. Él, Ignacio, siendo obispo de Antioquía, escribió una cartita cuando ya lo llevaban capturado para asesinarlo, Roma. Escribió diciendo: ¿dónde está el obispo? Allí está la Iglesia Católica. Y eso implica de que la Iglesia ya se veía universalizada, ya se veía que estaba en todo el mundo, pero se veía así en el mundo que ellos conocían, pero le faltaba conocer la mitad del mundo. No conocían América prácticamente, no en cuestión de superficie terrestre es menos, pero sin embargo les hacía falta conocer eso. Pero ellos ya se declaraban católicos, se declaraban universales, se consideraba que la iglesia ya había llegado hasta los confines de la tierra, pero no era así. Y hasta que viene Cristóbal Colón, después de él va a venir
la Iglesia Católica a América. Por eso es que dicen que, aparte de San Pablo, la reina Isabel, la católica, la de España, es la que más extendió la iglesia. Pero para que eso pasara, pasaron más de 1400 años. Mucho. Y la Legión, en cambio, en menor tiempo, ya se extendió en todo el mundo. En 100 años se habla de que somos millones de legionarios en todo el mundo. 10 solo socios activos. Ya no contemos, ya no digamos cuántos auxiliares, ¿no? Y otras áreas. Bien, hermanos, ya no quiero aburrirles, ya me tiré más de una hora en este video, pero sin embargo a mí me parece interesante que nosotros nos tomemos este tiempito y hablemos sobre estos estatutos, que es buenísimo que los conozcamos para que sepamos cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos. Los pongamos en práctica y mantengamos con esto el interés de mantener vivos los principios soñados por el hermano Franz Duff al fundar la Legión de María, y que la Legión de María vuelva a brillar y sea de nuevo, venga otro papa y diga: la Legión de María sigue siendo el rostro, el verdadero rostro de la iglesia. Dios les bendiga. A Jesús por María.